Hola, hola, ¿cómo les va? Qué bueno que estén del otro lado, así nos podemos reencontrar una vez más. Hoy nos toca un tema central en la economía argentina. Hoy vamos a hablar de la inflación. Vamos a hablar de cómo se calcula, de qué es un índice de precios, de dónde sale, cómo es esa construcción. Pero también vamos a ver cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la inflación. Así que, si quieren aprender más sobre esto, vamos ya con ese video. Hoy nos vamos a concentrar en un tema que es conocido por absolutamente todos los argentinos. Nos vamos a centrar en la discusión de la inflación. Así que vamos a empezar con la definición de inflación y los aspectos que deben ocurrir para estar en presencia de inflación. Entonces, se entiende por inflación al aumento sostenido y generalizado de los precios. Y de aquí se desprenden los aspectos que se deben presentar para que estemos en presencia de inflación. Puntualmente debe haber un aumento de precios, pero también debe ser persistente en el tiempo, es decir, sostenido a través del tiempo, y debe ser generalizado el aumento, es decir, todos los precios deben aumentar. Si no se cumplen estas tres condiciones, no estamos en presencia de inflación y estamos en presencia en algún otro problema o algún otro desfasaje o ajuste del mercado. Me refiero a lo siguiente, puede pasar que aumenten los precios de todos los bienes, por ejemplo, pero que sea en un momento determinado. En este caso, no estamos frente a inflación. Puede ser que los precios se adecúen a un nuevo tipo de cambio o alguna otra cuestión, pero no es inflación. O podría ocurrir otra cosa, podría pasar que aumenten los precios de un bien específico y que sea sostenido en el tiempo. Pero que este aumento no sea generalizado implica que no es inflación. Por ejemplo, aumenta el precio de los cigarrillos como charlábamos en uno de los encuentros sincrónicos. Bien, eso no es inflación. Nos indica que hay alguna cuestión en ese mercado en particular. Entonces, para decir que hay inflación, deben aumentar todos los precios de los bienes y debe ser sostenido en el tiempo. Y una aclaración, la inflación se refiere a la variación en el tiempo de los precios y no al nivel absoluto de los mismos. Bien, ahora que ya sabemos qué es la inflación, vamos a ver cómo se mide. Para mensurar el nivel general de precios, lo que vamos a hacer es utilizar índices de precios. Y por lo tanto, para ver la inflación, es decir, para ver la variación en el nivel general de precios, lo que vamos a hacer es ver la variación que hay en estos índices. Existen muchos índices de precios, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, sobre el cual se va a centrar esta clase, el índice de precios implícitos o deflactor del PBI, que también lo comentaremos, y también existe el índice de precios mayorista, el índice de precios de la construcción, el índice de precios a los bienes exportados, entre otros. Todos los índices de precios se pueden categorizar en dos estructuras o formas de calcularse generales. Vamos a tener índices de precio del tipo Las PERS y del tipo PASH. Las PERS muestra cómo evolucionan los precios desde un momento tomado como base hasta el momento en el que estamos calculando la variación, para un conjunto de bienes y servicios o canasta determinada en el periodo base. Básicamente, en el año base seleccionamos la canasta de bienes y luego se compara exactamente la misma y se determinan los cambios en los precios. En la fórmula, el 0 representa el año base y el 1 el año actual. Fíjense cómo en el numerador tenemos los precios actuales por la canasta del año base y en el denominador tenemos los precios del año base por la canasta del año base. Este índice presenta un inconveniente, que sobreestima los aumentos de precios. ¿Por qué vamos a decir que sobreestima los aumentos de precios? Bueno, porque está suponiendo que el consumidor no cambia la canasta de bienes y servicios en base a los precios. Es decir, que no hay cambios de conducta. En realidad, cuando se presentan cambios de precios, las personas tienden a cambiar sus patrones de consumo.
Si la carne de vaca aumenta el doble que la carne de pollo, lo más probable es que se empiece a consumir más carne de pollo que de vaca. Bien, este tipo de cambios no los tiene en cuenta las PERS. En cambio, Pash muestra cómo evolucionaron los precios desde un momento tomado como base hasta el momento en el que los estamos calculando, para un conjunto de bienes y servicios o canasta determinada en el periodo actual. Como pueden notar, la diferencia está en las cantidades o en la canasta. En las PERS se utilizan las del año base. En cambio, en Pash se utilizan las del periodo actual. Básicamente nos va a mostrar la canasta que consumimos hoy, cuánto hubiera costado en el año base y cuánto nos cuesta hoy, para ver justamente la variación de precios. Este índice implica una complicación mayor, porque hay que cambiar de canasta en cada periodo. Pero también presenta otro inconveniente. En este caso, subestima los aumentos de precio. ¿Por qué? Bueno, porque está suponiendo que en el año base se consumía la misma canasta que en la actualidad, perdiendo de vista que en el año base se podría haber obtenido la misma satisfacción a un costo menor. Y existe un tercer índice, podríamos decir, que trata de solucionar estos problemas, que es el índice de Fisher. En realidad el índice de Fisher es un promedio geométrico de ambos índices, tanto de las PERS como de Pash, y nos da un resultado intermedio. Fíjense que la raíz cuadrada del índice de precios de las PERS más el índice de precios de Pash por 100. Pero en realidad es un índice poco utilizado. El método más aceptado para medir la inflación es medir el cambio de los precios en base a una canasta que refleje el promedio del gasto de un conjunto de hogares. Esto se hace en la Argentina a través del índice de precios al consumidor o IPC. Frecuentemente se cree que el IPC mide el costo de vida y sus cambios con el paso en el tiempo. Sin embargo, el costo de vida comprende elementos subjetivos que surgen de la forma en que el consumidor cambia con el tiempo su canasta personal de consumo buscando una mejor satisfacción de sus necesidades. Por el contrario, el IPC mide una canasta fija en el tiempo que no varía en función de decisiones subjetivas. Entonces, el IPC mide la variación de precios al por menor de una serie de bienes seleccionados, que llamaremos la canasta del IPC, y ponderados de acuerdo a su importancia relativa en el consumo del promedio de los hogares en un año determinado, que se toma como base. Es un índice de tipo las PERS, que técnicamente es híbrido. Es híbrido porque para las cantidades usamos como periodo base 2004-2005 y para los precios utilizamos como periodo base 2016. Este cálculo es útil porque sirve para medir cómo evoluciona el poder adquisitivo de los salarios. La estructura de ponderaciones para las canastas ha sido determinada en base a la encuesta de gastos e ingresos de los hogares 2004-2005. Actualmente se encuentra desagregada por región, como ven ustedes ahí, las diferentes regiones, Gran Buenos Aires, Pampeana, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia, y contempla diferentes divisiones de bienes y servicios, ahí ven ustedes los bienes y servicios, y al mismo tiempo contempla una división entre inflación núcleo, estacional y de precios regulados. En el cuadro vemos las subcanastas en base a los hábitos de consumo de las distintas regiones del país y la importancia que tienen a nivel nacional. Esto nos va a arrojar un número que es el que vamos a comparar para obtener la inflación. Se dice que hay inflación cuando el IPC está subiendo. La tasa de inflación es la variación porcentual que experimenta el IPC con respecto al periodo anterior. Y esto se calcula con una simple tasa de crecimiento como lo vemos expresado ahí, como el IPC del año T o del periodo T menos el IPC del periodo anterior sobre el IPC del periodo anterior por 100. Y podemos calcular diferentes tipos de inflaciones. Podemos calcular una inflación mensual, podemos calcular una inflación anual o podemos calcular
una inflación acumulada en lo que va del año. Fíjense cómo cambia el periodo T-1. Si queremos calcular mensual, comparamos mayo con el mes anterior, es decir, con abril. Si queremos calcular la inflación anual, comparamos mayo del 2020 con mayo del 2019. Y si queremos calcular la inflación acumulada, comparamos mayo con diciembre, en realidad, del 2019. Y lo podemos calcular y de esta forma nos da que la inflación mensual de mayo, esto con datos oficiales del INDEC, es 1,54%. La inflación anual, mayo a mayo, nos da un 43,42%. Y la inflación acumulada en los 5 primeros meses del año nos da un 11,10%. Les propongo ahora que conozcamos dos índices más que pueden resultar de ayuda. Por un lado tenemos el índice de precios mayoristas, que muestra la inflación a nivel mayorista, obviamente, y que puede llegar a ser un proxy de inflación futura, porque los mayoristas seguramente pasarán parte del aumento de sus costos a los consumidores finales. Y fíjense que se calcula como toda tasa de crecimiento. Tenemos el IPIM del periodo T menos el IPIM del periodo anterior sobre el IPIM del periodo anterior por 100. Y ahí lo calculé con los datos para mayo del 2020. Fíjense que nos da una inflación mensual del 0,36% a nivel mayorista. Y por el otro lado tenemos al deflactor del PBI o el índice de precios implícitos del PBI. Téngase en cuenta que ahora estamos tomando todos los bienes y servicios finales que se producen en el país. No estamos trabajando con una canasta representativa, es decir, que tiene mayor cobertura. El deflactor es un índice de tipo PASH. ¿Por qué? Bueno, pensemos lo que es el PBI nominal y pensemos lo que es el PBI real. El PBI nominal implica tomar los bienes y servicios del periodo actual y los precios del periodo actual. Y el PBI real implica tomar los bienes y servicios actuales, pero en los precios vamos a tomar los precios del año base. Por eso les digo que es un índice de tipo PASH. Bien, resulta importante destacar algo aquí. No puede compararse el deflactor del PBI con el IPC, dado que además de ser índices de tipo diferente, las canastas de bienes que miden son distintas. Dicho esto y hecha esta aclaración, podemos calcular el deflactor del PBI. Fíjense, ahí puse el PBI nominal del 2019 y el PBI real del 2019 y lo multipliqué por 100. Eso me dio un 3.128% de inflación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que esa fue la inflación con respecto al año base del producto. ¿Cuál es el año base del producto en nuestro país? 2004. Por lo tanto, implica que los precios de los bienes y servicios finales que se producen hoy son superiores en 3.128% con respecto a 2004. Uno lo podría hacer con respecto al año anterior. En este caso no lo dejé plasmado en el slide, pero daría un 51,51% de aumento. Bien, vamos ahora a explorar las causas que generan la inflación. Siguiendo de Pablo, vamos a decir que la cuestión de las causas de la inflación se puede encarar desde dos puntos de vista. El primero consiste en preguntar qué factores pueden en una economía generar inflación, lo cual podríamos denominar una perspectiva académica. El segundo punto de vista aparece cuando se pregunta cuál de las causas posibles es la más relevante en una economía determinada. Es decir, cuando se plantea el problema de la identificación empírica de las causas de la inflación en una economía concreta. Lo que podríamos decir una perspectiva de política económica. Las causas que destacamos son 4 y vamos a ver una por una. Inflación por exceso de demanda. El aumento del nivel general de precios se inicia debido a un aumento en el gasto total que se realiza en la economía, ya sea por parte del sector público como del sector privado. Igualmente, el sector privado suele tener niveles de demanda que se mantienen en el tiempo y el que puede cambiar rápidamente su nivel de demanda es el sector público. Así que generalmente en esta causa de la inflación estamos hablando del sector público.
Así, un aumento en la demanda agregada mayor que la disponibilidad de bienes y servicios genera una presión al alza sobre los precios, es decir, que termina provocando inflación. Inflación por aumento de costos. La inflación es causada por aumentos en los costos de producción. El aumento de los precios se ve impulsado por una mayor remuneración de los factores de la producción, por aumento de los impuestos, por incremento en los precios de los insumos, por variaciones del tipo de cambio, entre otros aspectos posibles. Estos aumentos en los costos hacen que aumente el nivel general de precios y por lo tanto provoque inflación. Inflación estructural. El aumento en los precios se origina por una escasez de algún bien necesario, que puede tener como causas una caída en la producción, un crecimiento insuficiente de la misma, o bien por insuficiencia en la oferta de algunos bienes y servicios importados. Se presenta como causa básica del problema inflacionario la incapacidad de determinados sectores productivos para atender las modificaciones de la demanda, originadas en el proceso de desarrollo, provocando así subas de precios en aquellos sectores que presentan cuellos de botella. Subas que luego se contagian al resto del sistema económico y por lo tanto provocan un aumento del nivel general de precios sostenido en el tiempo y por ende inflación. Inflación por expectativas. Las expectativas sobre la tasa futura de inflación pueden generar o propagar inflación, en el sentido que se pierde la credibilidad de las políticas antiinflacionarias de las autoridades económicas. Así, los distintos agentes tratarán de anticiparse a la inflación, aumentando los precios en el caso de los productores o pidiendo mayores aumentos salariales en el caso de los trabajadores. Las personas y empresas prevén aumentos futuros de precios y ajustan su conducta, es decir, sus precios, de acuerdo a esa previsión. Bien, la mayor parte de los economistas aceptan que el proceso inflacionario puede originarse con cualquiera de las causas señaladas y pueden luego coexistir todas juntas reforzándose mutuamente. Por ejemplo, un aumento en los gastos, presiones de costos, adversidades o rigidez en el aparato productivo o un exceso en la oferta monetaria. Y que una vez que el proceso inflacionario se puso en marcha, unos factores influyen sobre los otros reforzándose mutuamente. Por eso tenemos ese círculo ahí que vincula a todos los factores. Por eso, una vez desatado el proceso inflacionario, es muy difícil de detener y suele tener un comportamiento espiralado, es decir, que si no hay una política económica clara para detenerla, seguirá aumentando. Vayamos ahora a explorar los efectos de la inflación. Nos concentraremos en tres grandes agentes económicos para ver qué pasa en las familias, en el Estado y en las empresas. Efectos en las familias. Durante un proceso inflacionario se genera una puja entre los precios y los salarios. Dependiendo cuál es el que más suba, determinará si las familias se verán perjudicadas o beneficiadas. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que los precios aumentan en mayor medida y antes que los salarios, por lo que los trabajadores suelen terminar con salarios reales menores. Ni que hablar si pensamos que un tercio de los trabajadores está en condiciones informales y no tiene una paritaria. Otro aspecto a tener en cuenta es si las familias son acreedoras o deudoras y si las tasas a la cual tienen esos derechos u obligaciones es fija o variable. Si se tienen deudas con tasa fija de, digamos, el 35% y la inflación se va al 50%, su deuda se termina licuando en términos reales. Por el contrario, si uno deposita un plazo fijo y le pagan el 30% y nuevamente la inflación se va al 50%, uno termina perdiendo plata en términos reales. Ahora, cuando las tasas son variables, puede ser que ellas se ajusten rápidamente. Y si las familias son deudoras, puede terminar complicando aún más la situación si es que no logran un aumento de salarios al mismo nivel que la inflación. Es el caso típico de lo que pasa con créditos hipotecarios y créditos prendarios.
Y otro aspecto que hay que tener en cuenta y es fundamental es la estructura patrimonial y el nivel de ingresos de las familias. Las familias acomodadas con un alto nivel de ingreso tienen herramientas para no perder el valor de sus ahorros y no perder con la inflación. En tanto, las familias que viven al día, se ven obligadas a mantener efectivo, serán las que vean las mayores consecuencias de la inflación, porque esos billetes que tienen a principio de mes no comprarán la misma cantidad de bienes al final del mes. Entonces, claramente la inflación afecta a los que menos tienen. Bien, veamos ahora los efectos en el Estado. El Estado solo puede financiar sus gastos reduciendo en forma equivalente el gasto de las familias y empresas del sector privado. Existen tres formas de financiar al Estado reduciendo el gasto privado. La primera es cobrar impuestos. Esto reduce el ingreso disponible de las familias, por lo tanto lleva a una disminución en el consumo que tiene como correlato el aumento equivalente en el gasto estatal. La segunda de las formas es cuando el Estado sale a tomar préstamos en el sector financiero. Esto hace que aumenten las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, disminuye la inversión y el consumo. Disminuyen en un monto equivalente al aumento del gasto estatal. Y la tercera es si el Estado financia sus mayores gastos con préstamos de dinero del Banco Central, es decir, mediante la emisión de nuevos billetes y monedas. Esto provoca un aumento de los precios que reduce la capacidad de compra de los tenedores de dinero. Esta menor capacidad de compra del sector privado es equivalente al aumento de los gastos estatales. La inflación se puede entender entonces como un impuesto donde la base imponible son los pesos que poseen las personas. Cuando se emiten billetes y monedas y se genera inflación, se termina reduciendo el poder de compra de los ciudadanos. Ahora, téngase en cuenta que no es instantánea la emisión de billetes y monedas con la inflación, suele tener un delay. Y ojo que hay ocasiones donde la emisión no genere inflación. Bien, entonces, si lo entendemos como impuesto, lo entendemos como un impuesto a la tenencia de dinero. Y si lo entendemos como un impuesto a la tenencia de dinero, es claramente regresivo. Como vimos antes, afecta a los que menos tienen. Y tenemos el efecto Olivera-Tanzi, en honor a Julio Olivera, uno de los grandes economistas argentinos, del cual vamos a hablar en el próximo slide, y Vito Tanzi, que destacan que durante un periodo de elevada inflación, los gastos corrientes del Estado aumentan al mismo nivel que la inflación. Y dado que la recaudación de impuestos tiene lugar con una cierta demora, la masa recaudada por el Estado resulta de un valor real significativamente inferior al de las erogaciones pasadas. Esto contribuirá al agravamiento del déficit fiscal y a la necesidad de emitir más dinero para financiarlo, agravando aún más la inflación y así sucesivamente. Este efecto puede convertirse en un círculo vicioso y es muy desestabilizador. Y nos queda ver el efecto en las empresas. Básicamente les conviene tener más bienes físicos y poco dinero. Estar endeudadas a tasas fijas de interés menores que la inflación y poder subir sus precios con facilidad. En general, la inflación causa trastornos a las empresas, puesto que deben tener poco dinero consigo y esto les crea dificultades financieras y obstaculiza sus transacciones. En épocas de inflación, las negociaciones salariales son difíciles de manejar, al igual que las relaciones con los gobiernos. Ambas se hacen tensas. Si los ajustes por inflación no están bien implementados, las empresas pagan impuestos sobre ganancias ficticias y exageradas, lo cual reduce la rentabilidad de las inversiones y el crecimiento. La inflación persistente distorsiona los precios relativos y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de los mismos. Para finalizar, me quiero tomar un minuto para comentarles de Julio Hipólito Guillermo Olivera. Nació en Santiago del Estero en 1929.
Se recibió de abogado en 1951 y se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en 1954. Profesor de Economía de la UBA a partir de 1956. Fundador y primer presidente de la Asociación Argentina de Economía Política en 1957, la organización más representativa de la profesión. Fue subgerente general del Banco Central de la República Argentina en 1959. Fundador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UBA en 1961. Fue rector de la UBA en 1962 y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 1963. Fue premio Conex de Platino en 1986 y de Brillantes en el 2006. No era tal vez de los economistas argentinos más conocidos fuera del ámbito económico, pero sí era uno de los más respetados en el mundo y de los más conocidos fuera del país. 4 veces fue llamado por el Comité Asesor de Economía de la Academia Real de Suecia para definir las candidaturas al Premio Nobel de Economía. Y justamente en el 2000 y 2004 fue propuesto para el Premio Nobel de Economía. Recuerdo la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política del 2013 que se celebró en Rosario. Yo estaba rindiendo mis últimas materias y se desarrolló un panel en su homenaje, donde hablaron Daniel Heyman, Luis Blaum y Juan Carlos de Pablo. Por razones de salud, lamentablemente, Olivera no pudo estar presente, pero recuerdo haber quedado conmovido por su historia, quien fallecería 3 años después, en el año 2016. Bueno, este es uno de los grandes economistas argentinos. Bien, y vamos a cerrar este tema y vamos a ver la bibliografía para ahondar sobre lo que estuvimos viendo en el video. En este caso va a ser el apunte de cátedra de las páginas 30 a la página 33. Bien, y de esta forma cumplimentamos los contenidos que teníamos pensado abordar por el día de hoy. Espero que hayan entendido, que haya sido claro cómo se calcula la inflación, que ahora cuando lean una noticia sobre inflación sepan a ciencia cierta de lo que estamos hablando. Así que bueno, de esta forma también estamos cerrando el cuatrimestre, cerrando el temario de la materia. Desde mi punto de vista, la verdad espero haber transmitido todos los conceptos de la forma más clara posible. Como siempre, abajo de cada uno de los videos está abierto los comentarios por si queda alguna duda, por si algo no se entiende. Obviamente pueden dejar sus comentarios, yo los reviso periódicamente. La verdad también agradecerles a ustedes por estar del otro lado en esta serie de videos. La verdad han superado las 30.000 visualizaciones, tenemos más de 600 suscriptores en el canal, así que la verdad eso siempre lo motiva a uno a seguir trabajando. Mi idea también es seguir complementando el material del canal con ejercicios prácticos o tal vez algún otro tema explicado de alguna otra forma, y también con contenidos que exceden a introducción a la economía y que tal vez a ustedes les sea de utilidad. Así que bueno, de mi parte no mucho más, como siempre agradecerles por estar del otro lado. Dejen un me gusta si les gusta el video, obviamente. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, la dejan acá abajo, eso ya lo saben. Y no se olviden de suscribirse. Siempre está bueno suscribirse, así podemos seguir haciendo crecer el canal. De mi parte, no mucho más. Espero que sigan bien. Nos veremos en algún próximo video. Chao, chao.